Em, a ver, acordémonos que simplemente como introducción, esto es una clase espejo dentro del programa en el cual su universidad y mi universidad están inmersos, que es con Sintana. Somos parte de ASU también, de la alianza con Arizona State University. Y la idea de esto es obviamente intercambiar una serie de conocimientos y de materias, ¿no? Mi nombre es Santiago Carranco Paredes, yo soy docente de Economía Política Internacional, yo coordino acá el Laboratorio de Relaciones Internacionales, donde organizamos una serie de eventos como los diálogos de política exterior. Yo soy internacionalista, tengo una maestría en Economía Política Internacional, tengo una economía en Teoría Política y tengo un doctorado, PhD, en Estudios Internacionales, donde tengo mi especialidad justamente en Economía Política Internacional, y lo que yo trabajé específicamente son las economías informales, y esto teniendo que ver un poco con la minería informal, un fenómeno que está presente tanto en su país como en el mío, ¿no es cierto? De hecho, en la región andina es un tema, y no solamente por una serie de cuestiones en sí, que ya las vamos a ir hablando, pero entre estas el tema geográfico, obviamente, tenemos el recurso, es obvio que está ahí, y segundo, obviamente, nuestras instituciones débiles que de una u otra forma permiten si bien es cierto, prohíben, está en la ley y penan justamente la actividad de economía informal, pero las instituciones económicas y políticas permiten que se permee justamente estos sistemas y que de una u otra manera se inserten al mercado estos actores informales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Perú es muy interesante lo que pasó hace algunos años, en donde obviamente la producción o la exportación justamente de oro hacia Estados Unidos superaba lo que era la producción. Entonces, des en cuenta, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no es cierto? Si yo tengo una producción de 1.000 y estoy exportando 2.000, entonces algo raro está pasando. Las autoridades peruanas no se preocuparon por esto, y fueron las autoridades estadounidenses las que se preocupan por esto, y se dan cuenta que hay un sistema muy interesante. El sistema era básicamente que la producción o más o menos lo que se hacía de una u otra forma era que se creaban empresas, cogían, hacían una venta masiva de oro, después cerraban esas empresas. Entonces, Estados Unidos puso una ley específica para que solamente puedan comprar oro a empresas intermediadoras que tengan ciertos requisitos. Ahora bien, ¿qué pasó con ese oro? Ese oro fue a Bolivia y empezó a venderse desde Bolivia. Entonces, primera lección que se nos ve de este tema es que no es un tema fácil, no es un tema simplemente de coger y decir, bueno, prohibamos las economías ilegales, penalicemos, metamos ahí el ejército y todas las cuestiones, porque ¿qué es lo que van a hacer? Las economías informales no son empresas fijas, no son empresas estables. Entonces, para ellos es muy fácil dejar de existir, ser fantasmas, y es muy fácil encontrar nuevos mecanismos en donde hayan vacíos legales o vacíos institucionales para poder insertarse en el mercado. Entonces, el problema va más allá de una regulación extrema. El problema va en un sentido, y esto ya les voy a hablar en un momento, de como Harvey nos dice, el mercado global es demasiado dinámico, la economía es extremadamente dinámica a nivel global y está extremadamente interconectado. Entonces, es muy fácil ahora para cualquier persona simplemente hacer una empresa y de una interconectarse con otros vendedores. Esto era algo imposible hace 50 años. Entonces, pero por otro lado tenemos los estados que se demoran muchísimo para poder regular o desregularse. Entonces tenemos ahí obviamente una antítesis en donde el mercado es extremadamente dinámico y el estado es de una u otra manera bastante lento para acoplarse justamente a estas nuevas tecnologías o a estas nuevas instituciones. Entonces tenemos un estado que está tratando de regular las economías, mientras que las economías, cuando el estado ya las logra regular, estas ya cambiaron, ya son otra cosa. Entonces, de una u otra forma, también esto es lo que quiero que entiendan con este concepto, que la economía informal normalmente no es ilegal, sino también se adentra cuando hay justamente una serie de vacíos legales, institucionales, e inclusive se aprovecha justamente de estas crisis políticas que pueden existir y que nosotros somos número uno para tenerlas, ¿no es cierto?, en nuestra región andina. Entonces, lo que les quiero hablar rápidamente es tratar de responder tres preguntas en esta charla.
La primera es cómo aproximarse al estudio de la economía no visible desde las relaciones internacionales y la economía política internacional, de qué manera se han concebido las nociones de economía informal y cuál es el alcance de los enfoques de las cadenas globales de adición de valor y de las redes globales de producción para el estudio de las economías no visibles. Eh, y vamos directamente a tratar de definir justamente lo que es economía informal. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el término economía informal no provino desde la economía, no provino desde la política, no provino desde la sociología, provino desde los estudios antropológicos. Eh, este señor que se llama Kate Hart acuña el término economía informal, informal economy, para y lo pone justamente en un journal en Cambridge para referirse específicamente a los fenómenos de empleos causales, casuales y autoempleos que se observaban en los centros urbanos de estados africanos, especialmente en Ghana. Este señor Keithard va a hacer su doctorado de antropología a Ghana y se da cuenta que ahí pasaba algo muy diferente que lo que pasaba en Londres. Algo que podemos nosotros identificar en nuestras economías, ¿no es cierto? Que teníamos una persona que en la mañana era tal vez arreglaba baños y más tarde era carpintero y después le salía algún trabajito por ahí y después también cuidaba la casa y en la noche era guardia de seguridad o algún tema así. Entonces, este fenómeno, para él en ese momento era interesante porque eso no veía justamente como algo diferente al empleo que él estaba acostumbrado de ver justamente en los centros urbanos, sobre todo de Londres, ¿no es cierto? Pero luego, en 1983, el mismo Kate Hart desarrolla aún más el concepto y lo amplía también para referirse ya al subempleo urbano en las ciudades europeas. O sea, ya vamos entendiendo que esto de la economía informal no solamente es un tema de las economías africanas y del tema del subempleo, sino también existe en Europa, ¿no es cierto? También existe en Estados Unidos. Ahora bien, desde la economía, la noción, más no el concepto, podríamos rastrearla directamente al Premio Nobel de la Economía Arthur Lewis, ¿no es cierto? Este jamaiquino que planteó esta diferencia entre el empleo urbano moderno y el sector tradicional rural. Pero él no planteaba esta idea de la economía informal, él planteaba de diferentes tipos de empleos, ¿no es cierto? Él planteaba que había un empleo específico dentro de la modernidad, el cual eran 8 horas de trabajo, era una fábrica, era una serie de cuestiones, y el empleo rural, que no necesariamente se acoplaba a estas condiciones. Entonces, la noción ya está marcada y está diferenciada, pero fue Kate Hart quien acuña este término y ya lo estudia como un fenómeno adicional y propio. Ahora, es interesante porque en la actualidad existe un debate bastante amplio sobre lo que es la economía informal. Y este debate amplio se traslada ya con cuestiones epistemológicas, también con cuestiones axiológicas, con cuestiones específicamente de ser policy amigable con la policy, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo he categorizado? Lo he categorizado como estas cuatro vertientes porque desde Europa, sobre todo hay un observatorio de la economía informal que es bastante grande, que está en Alemania, hay un personaje que se llama Schneider, y Schneider trabaja directamente con los organismos internacionales para poder estudiar este fenómeno, y él dice que la economía informal para él se llama the shadow economy, la economía de las sombras, ¿no es cierto? Y se refiere especialmente a las industrias que no tributan o evaden sus obligaciones impositivas. Entonces, para Schneider, pongámoslo de esta forma, para Schneider, si una empresa tributa, es formal, si no tributa, es informal. Pero no solo eso, porque esto tiene que estar acompañado con un sistema de tributación específica para esa actividad económica. Por eso, no sé en Perú, pero por ejemplo, este es un fenómeno interesante que hace algunos meses no teníamos una ley de tributación para los influencers, para los youtubers, para los tiktokers y para todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Pero ahora, en este momento, ya tenemos justamente esta ley. Entonces, y hay un poco para responder la pregunta del profesor. Des en cuenta, no podríamos decir que las actividades de los TikTokers eran ilícitas, ¿no es cierto? Pero al no tener un marco regulatorio, eran actividades informales. Ahora que ya tenemos un marco regulatorio, ya pueden justamente formalizarse. Pero si de una u otra manera uno de estos TikTokers está ocultando sus actividades, esto ya cae también igual en la informalidad e inclusive también en la criminalidad al estar ya cometiendo justamente un delito al evadir justamente impuestos. Tenemos otro concepto que este es interesante y aquí ya topa directamente las economías ilegales, que es la economía subterránea. Y este es un autor argentino, Boicu,
que dice que la economía es informal, es lo que no se encuentra visible, es lo que no está visible para nuestros ojos. En otras palabras, lo que no es posible medir para el Estado. Y esto es súper interesante porque como ustedes justamente ya lo estarán viendo, bueno, creo que ahorita es una clase de microeconomía, pero ya lo verán después en la macroeconomía, el tema de las demandas agregadas, ofertas agregadas y sobre todo el tipo de mediciones, ¿no es cierto? Muchas veces hay fórmulas de medir el PIB, pero la más común específicamente son las transacciones que se realizan dentro de un estado, dentro de un periodo de tiempo. Pero ahí viene un problema, porque en nuestros estados, en Ecuador, en Perú, muchas transacciones no pasan justamente por el estado, entonces no pueden ser parte del PIB. Y ahí también, y me adelanto solo un poquito, porque aquí tenemos un cuadro específico de cómo se más o menos el tamaño de las economías informales dentro del PIB justamente de los estados. Y nos damos cuenta que en Perú, justamente en Ecuador, en los estados africanos, llega hasta el 50% del PIB. Puede llegar a ser economías informales. Obviamente esto es un aproximado, porque no podemos medirlo, ¿no es cierto? Porque no tenemos la data específica para medir. Podríamos generar una serie de modelos para aproximarnos, pero no necesariamente podríamos ser confiables. Si nosotros también ponemos aquí cuestiones del narcotráfico, cuestiones que ni siquiera sabemos que existen, esto llega a ser extremadamente grande. Ahora bien, Boyku sí hace justamente dentro de esta economía subterránea dos tipos de actividades. Una, que es este tipo de actividades informales que no están bien regularizadas, las criptomonedas, los TikTokers, el trabajo en casa, ¿no es cierto? Que en muchas ciudades europeas ya también es remunerado y reconocido como trabajo. En nuestros países recién se están haciendo leyes para esto. Pero por otro lado, sí habla de economías ilícitas, ¿no es cierto? Cuando ya fructúan o usufructan directamente de actividades que atentan obviamente contra la humanidad o están justamente prohibidas por algún tipo de ley. Por ejemplo, el secuestro, ¿cierto? Por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, la trata de personas. Eso es economía informal, pero a su vez también recae en la categoría de economía ilegal. Eh, Newwirt, él habla de un sistema D. Newwirt es mucho más optimista con lo que es la economía ilegal. Newwirt nos dice, y él hace también un trabajo en ciudades africanas, pero en ciudades rurales africanas. Entonces, él se da cuenta que hubo un momento en que la señal de celular no llegaba a todo África, no llegaba sobre todo a ciertos lugares de la ruralidad. Entonces, él se da cuenta que habían emprendedores que viajaban a Europa, compraban chatarra de celulares y a su vez compraban estos SIMs que eran satelitales. Les hablo hace mucho tiempo, les hablo como hace 15 años. No sé si eso ya capaz nadie de ustedes vio, capaz el profesor sí, pero antes nosotros teníamos que raspar una tarjetita, poner un código y ahí recién teníamos como que ni siquiera datos, sino mensajes y llamadas en el celular. Bueno, esta idea, ellos compraban las tarjetas satelitales de Europa, compraban justamente estos equipos que ya estaban desechados y de una u otra manera vendían y conectaron justamente estos pueblos africanos que no tenían acceso a la conectividad celular y de una u otra forma solventaron una necesidad del mercado. Entonces, Robert Newell dice que muchas veces en la economía informal se pueden encontrar oportunidades de trabajo que el mercado formal no está ofreciendo. ¿No es cierto? Pero obviamente no podríamos, este sistema de optimismo, sistema de pensamiento basado en un optimismo, es también una mínima parte de la economía informal. Por otro lado está Robert Cox, y me parece que Robert Cox lo plantea muy bien, porque Robert Cox no lo plantea netamente desde el tema económico, desde el tema laboral. Robert Cox lo plantea desde el tema económico y político, porque Robert Cox habla ya de un mundo cubierto y de un mundo encubierto, de un mundo cubierto que se encuentran una serie de cuestiones que también se interconectan con el mundo cubierto. Por ejemplo, ¿cómo puede existir narcotráfico y cómo puedes lavar ese dinero del narcotráfico? Entonces, en Ecuador, por ejemplo, pasan cuestiones que y no solo en Ecuador, en Panamá, en Londres, en que tienes edificios que cuestan, departamentos que cuestan millones de dólares, pero están deshabitados, pero todo el edificio está completamente vendido. Entonces, hay una interconexión, al parecer, entre economías criminales informales y formales. Entonces, eso también es lo que nos está hablando. Y interesantemente, tanto Boyku como Cox, ¿qué nos dicen? Que la economía informal o la economía subterránea y el mundo encubierto son parte de una sola economía. Entonces, si se dan cuenta, ellos son más heterodoxos, ¿no es cierto?
Schneider es mucho más ortodoxo, porque él está pensando en esta economía ortodoxa, medible, cuantificable. Ellos están pensando en la economía como todo el sistema, no solamente como el mercado, sino como todo el sistema político, institucional, económico. Algo que también hacen en su último trabajo los premios Nobel de Economía, Robinson y Acemoglu, en el texto justamente ¿Por qué fracasa los países que lo tenemos aquí? O sea, este trabajo que hizo Boyku, que hace Cox, ellos también lo hacen y ahora ya ganaron un Nobel. Entonces, esta discusión más heterodoxa en el cual se amplía justamente las variables institucionales y políticas, creo que es muy importante, como se nos dice, ¿no? Y ya les voy respondiendo sus preguntas en sí, porque muchas de estas vamos a ir viendo. A ver, déjenme borrar estas líneas que les dice. Y ya, perfecto, continuemos así. Eh, Bueno, entonces con esto, ¿qué les quiero decir? Lo que les quiero decir con esto es que no hay una sola definición de economía informal. Hay un debate abierto sobre cómo definir la economía informal, porque no es lo mismo los fenómenos que ocurren en las Islas Sandwich, donde de una u otra forma hay hubs financieros en los cuales también son parte de un sistema informal. No es lo mismo lo que ocurre en las minerías informales o ilegales en Ecuador, Bolivia y Perú, y no es lo mismo lo que pasa también en Estados Unidos, en Delaware, ¿no es cierto? Donde también son paraísos fiscales que, si bien es cierto, están más regulados, pero tienen también leyes de protección en donde no puedes de una u otra manera llegar al final de todo este asunto. Eh, Todas estas cuestiones, vamos, que ya les expliqué hasta cierto punto en sí. Y ahí es donde, esto es lo que les decía, ¿no es cierto?, de Boyd. Vean, esto me parece muy interesante porque es una buena taxonomía de todo lo que se encuentra justamente dentro de la economía informal. Y obviamente tenemos una economía visible, una economía no visible, tenemos una economía no visible comercial y no comercial. Dentro de la no comercial es el trabajo autónomo, el trabajo voluntariado. Dentro de lo comercial tenemos lo monetario, ¿no es cierto? Y lo no monetario. Y aquí pueden estar también las actividades ilícitas y todo este tipo de cuestión, ¿no es cierto? En lo no monetario, obviamente, podríamos encontrar como el tráfico de productos y de ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos un gran problema ahorita con eh, el contrabando de tabacos desde China, por ejemplo. No me imaginaré cómo va a ser ahora que tenemos ya este megapuerto en Perú. Obviamente hay los controles específicos, pero sabemos que el contrabando muchas veces es algo muy complicado de, de controlar justamente. Y otras actividades monetarias específicas, ¿no es cierto? Que es el tema de la evasión de impuestos, o es el tema de fraude, o es el tema de las pirámides, ¿no es cierto? Los esquemas Ponzi y este tipo de cuestiones. Entonces, esto pueden tomarle una foto porque me parece una buena taxonomía específicamente de esto. Y ahora bien, tenemos un problema, ¿no es cierto? O sea, tenemos un problema específico en el que no podemos definir bien y sobre todo no podemos medir las actividades informales. Eh, entonces, en mi tesis doctoral yo generé una metodología para poder hacerlo. ¿Y cómo podríamos capturar las economías informales? Esto es muy interesante porque aquí me voy a basar directamente en estos conceptos de Cox y de Boyko, el entender que hay una sola economía, no es que hay una economía formal y una economía informal, todo es parte de una misma economía, ¿no es cierto? Y desde la Universidad de Manchester, desde los estudios constructivistas, ellos empezaron a hacer una cosa que se llama geografía económica, es entender cómo justamente el terreno, la geografía justamente va a afectar en sí a la economía. Y esta es una idea bastante interesante porque se mezcla con esta idea clásica de cadenas de adición de valor, un concepto que sale justamente para mejorar las productividades de las empresas, ¿correcto? Sabemos que esto sale desde las economías de escala y todo ese tipo de cuestiones. Pero ahora ya no hablamos de unas cadenas globales de adición de valor. Ahora de lo que estamos hablando son unas cadenas globales de producción. Seguramente ustedes han escuchado, y si no es la primera vez, pero lo van a escuchar muchas veces durante toda su vida, ¿no es cierto? El clásico discurso de, vean este lápiz, la madera vino de Sudamérica, la pintura vino de China, el grafito que está aquí vino de minas en Malasia. Entonces, esta idea justamente de que para hacer un lápiz se necesita un montón de trabajo y de producción a nivel global
ya está inmersa, pero ahora imagínense ya no un lápiz, sino ya un celular, imagínense las pantallas que estamos haciendo acá. Y aquí es donde pone bien interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que hay minería ilegal, ¿no es cierto?, en Ecuador y Perú. Y aquí, bueno, se las dejo. Esto no era parte de la presentación, pero yo también hice una taxonomía sobre cómo diferenciar lo ilegal y lo legal. Y sobre todo me basé específicamente en la regulación boliviana. ¿Por qué? Porque en Bolivia ellos tienen una cosa que se llama minería cooperativa. Esa minería cooperativa también la tenemos en Ecuador, pero aquí es ilegal. Y les voy a decir por qué. Porque aquí en Ecuador los recursos del Estado, o sea, el oro, el petróleo, son del Estado. No pueden ser privados, son del Estado. Entonces, si yo soy dueño de una hacienda lechera y abajo hay oro, ese oro no es mío. Entonces, ¿qué empezaron a hacer muchos hacendados que encontraron justamente oro en sus grandes haciendas? Empezaron a tener una fachada de industria lechera, pero adentro tenían mega minerías. Y no estamos hablando de minerías artesanales, mega minerías, o sea, maquinarias de millones de dólares extrayendo, moliendo, limpiando el oro. Unos ya producían netamente material aurífero que vendían a China, otros no, otros ya refinaban el oro y vendían barras de oreo, o sea, una locura, algo que seguramente también pasa en Perú. Pero hay otra minería que esto sí me pareció muy interesante. Nosotros aquí tenemos una zona que se llama Buenos Aires, que es una montaña, básicamente, una montaña llena de oro, que literalmente no necesitas gran maquinaria, necesitas pico y pala, y con ese pico y pala puedes de una u otra forma sacar grandes costales de material aurífero. ¿Cómo empezó a operar esta zona? Al inicio, habían como que estas empresas ilegales que lo que hacían era rentaban estos palos y picos y mucho, y se aprovechó también la migración venezolana. Eh, entonces lo que hacían eran comprar el diario, o sea, comprar el diario o en su defecto justamente pagar la hora de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero después se dieron cuenta que eso empezó a crecer tanto que era incontrolable. Entonces estas empresas, ¿qué es lo que hacían? Llegaban una vez al mes y compraban todo el material aurífero, o llegaban cada 15 días y compraban material aurífero, con algo muy interesante. Ecuador es una economía dolarizada. Ecuador no tiene su moneda, no tiene soles. Antes nosotros teníamos sucres, pero hay una ley específica en Ecuador que nosotros no podemos, o sea, la economía ecuatoriana, nosotros tenemos que traer justamente el dinero físico de Estados Unidos y nosotros no traemos billetes de 50 y 100 dólares. Por eso, cuando viene un extranjero y te paga con billetes de 50 o 100 dólares, tiene que firmar una serie de cuestiones justamente por este control. Ahora bien, esta gente llegaba y compraba esta producción con billetes de 100 dólares. Entonces, por ahí es como se descubre esta cuestión, porque empieza a haber una cantidad enorme de billetes de 100 dólares en la economía ecuatoriana, algo que no era homogenizado con las cifras de turismo. Entonces, algo estaba pasando. Y ahí es donde se conectan. Ahí es donde se conectan todas estas cuestiones, porque estas empresas que ya eran ilegales, que ya de una u otra manera cogían este oro, vendían internacionalmente y todo, empiezan a unirse también con las empresas de narcotráfico y se empieza a ver justamente todas estas, eh, todas estas cadenas de producción, ¿cierto? Así como existen cadenas de producción del iPhone, en la minería informal, en la economía informal, también hay cadenas de producción. Entonces, esto es interesante porque lo que nos dimos cuenta en nuestra investigación fue que no estamos hablando de mineros artesanales, picos y pacas, algo que se ve, ¿no es cierto?, cuando vemos las imágenes en la noticia de Madre de Dios o aquí en Buenos Aires. Claro, salen los mineros pobrecitos ahí con el pico y la placa y medio desnutridos y muriéndose de frío y todo. Eh, pero realmente lo que está atrás de esto son grandísimas corporaciones internacionales que manejan grandes cantidades de dinero y que lavan dinero y que también tienen inmobiliarias y que tienen ventas de automotrices y que tienen una serie de cuestiones interesantes. Ahora bien, algo que también es muy, muy interesante es que no es 100% conveniente para el Estado erradicar todo esto, porque des en cuenta todo el trabajo y toda la industria que se desprende de estas economías ilícitas. ¿Se acuerdan el gráfico que los mostré antes? Casi en Ecuador y en Perú el 50% de el PIB de nuestras, y no hablemos del PIB, sino de nuestra economía, de lo que estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad, es informal. Entonces, el cambio de lo informal a lo formal es un trabajo
extremo justamente que se tiene que hacer. Y no solamente es un tema, como les decía, de legalizar y regularizar, porque también es un cambio institucional. Es como las personas también se benefician de una u otra manera de actividades ilegales. Y de esto también no solamente me refiero a la venta de productos como oro legal, como contrabando, sino también de la corrupción, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahí viene todas esas cuestiones. Ven, este es un marco, obviamente no quiero cansarles y todo, pero yo les puedo dejar el link en donde está mi investigación para que revisen bien la metodología al final de la clase y ahí puedan también eh, verlo. Por último lado, quiero introducirles un concepto adicional. Y este concepto adicional, a ver que aquí está, y este concepto adicional es el tema de la renta. Hay que entender que para nosotros rastrear dentro de las cadenas de producción, nosotros tenemos que ver en dónde se dan las rentas. Entonces, des en cuenta, cuando Estados Unidos firme el Telecan con México y manda sus empresas a México para que después sean maquiladoras y puedan vender el mercado estadounidense, no lo hacen justamente porque queremos el desarrollo del pueblo mexicano, no, lo hacen porque un empresario necesitaba el marco regulatorio para poder producir barato en México, aprovechar la mano de obra barata y meterlo al mercado estadounidense. Entonces, hay rentas, obviamente, por abaratamientos de costos, pero también hay rentas, como lo hace Taiwán, justamente por innovación, ¿no es cierto? Todos los chips que nosotros tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, pasan por Taiwán. Entonces, esa renta específica por tener un gran talento humano también es importante. Lo que es interesante acá es que des en cuenta, nuestra regulación en Ecuador y en Perú ofrece las condiciones saludables para que las rentas de las economías ilegales e informales puedan ser bastante aprovechadas, algo que no lo tenemos en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en eso es lo que también quiero que piensen. Por eso, y les traigo a colación a través de este libro, ¿no es cierto? Que esto ya se hablaba desde hace mucho tiempo, pero ahorita está de moda en el tema de decir, no, cuando nosotros hablamos de economía, hay que entender la política, hay que entender las instituciones, porque a veces son esas instituciones las que ofrecen o generan los espacios y los ecosistemas perfectos para que puedan desarrollarse estas economías informales o ilegales. Bueno, eso es un poco lo que les quería hablar el día de hoy y muchas gracias por su atención. Veo que hay preguntas en el chat que voy a tratar de responderlas. Eh, Creo que la primera está resuelta. Ya hablamos de que la economía informal de la ilegal estaría en el tema no de la tributación, sino específicamente cuando hay una actividad que es contraria justamente a la ley. Entonces, si está prohibido vender drogas y vendes drogas, claramente es una economía ilegal. Pero si eres un influencer y no tienes el marco regulatorio para poder pagar impuestos, entonces no caes en lo ilegal, pero sí en lo informal. ¿Correcto? Esto se puede aplicar a un montón de ejemplos y también no es estático. El mercado, las instituciones son dinámicas. Yo qué sé, tal vez en algún país dictatorial los influencers estén prohibidos, entonces ahí sí sería economía ilegal. Entonces hay que también tener en cuenta eso. El trabajo informal siempre es una actividad de subsistencia de los llamados no. Lamentablemente no, eso es lo que les decía. O sea, obviamente yo creo que las economías informales y las corporaciones informales aprovechan de las condiciones precarias que tienen migrantes, por ejemplo, o condiciones precarias que tienen personas que viven en la ruralidad en nuestros pueblos y aprovechan eso justamente para poderles ofrecer una mejor opción. Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta que muchos migrantes venezolanos estaban trabajando en los cañaverales, en un sector cerca de estos Buenos Aires que yo les dije, y ellos ganaban más o menos una cuestión de $3 o $4 la hora. En la minería ilegal ellos lograban ganar $20 la hora, pero obviamente ponían en riesgo su vida, ¿cierto? Sabemos todo el tema. Entonces, yo creo que estas corporaciones informales se aprovechan de la precariedad, pero son también cuestiones extremadamente grandes. Des en cuenta los paraísos fiscales. Para tú poder blanquear tu dinero en una constructora y después mandarle un paraíso fiscal, no lo haces por subsistencia, necesitas mentes brillantes. Yo creo que en las corporaciones de las economías informales ya tienes mentes brillantes y gente profesionalizada. Entonces, sí, hay que diferenciar eso de las actividades por subsistencia con las corporaciones informales e ilegales. En Perú no se está logrando un buen registro de la minería informal. El fracaso Rayfield y la idea de separar lo informal de lo legal. Se generarían correos. Exacto. Sí, es tal cual lo que les dije. ¿Por qué pasa eso? Porque las economías informales, des en cuenta, si ustedes se ponen una empresa de venta de libros,
ustedes, no sé, en Perú es mucho más fácil, en Ecuador tienes que pasar 17 trámites, pero bien o mal, tienes que alquilar un local, tienes que sacar los permisos, tienes que sacar el permiso de seguridad, el permiso de seguridad, tienes que asegurarles a tus empleados en la seguridad social, en el seguro privado y todo eso. Entonces, si el día de mañana tienes problemas, ¿tú qué haces? Afronta esos problemas para mantener a flote tu negocio. Pero en las economías informales, si el día de mañana tienes problemas, coges tus cosas, coges tu capital y me fui a otro lado. Es muy fácil la movilidad. Entonces, eso es un tema que es muy, muy complicado de regular. Les voy a dejar en el chat mi investigación. Esto que les acabo de contar está en la enciclopedia de Oxford y es una metodología justamente para estudiar las economías informales. Eh, le estoy buscando y con todo igual le voy a compartir al profesor porque este es un artículo pagado, pero le voy a compartir para que les pueda introducir justamente en sus lecturas y puedan también tener acceso a este. Ok, aquí les dejo el texto en el chat. Por el momento, como les digo, es un artículo que está pagado, pero al profesor ya le voy a compartir justamente internamente el artículo para que lo puedan revisar cuando ustedes lo deseen. Eso, muchísimas gracias por su atención y la verdad para mí es un placer haber podido estar acá. De lo mismo y espero que podamos coincidir en otro momento para ver otro tipo de trabajo o de clase conjunta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, que les vaya muy bien y profesor, cuando pueda también me mande el link de la grabación, le agradezco un montón. Perfecto, no se preocupe. Yo que también tenga la grabación, la edito y se la envío. Perfecto, hasta luego, un buen día Muy para amable. todos.